tanto... Ah, querías que esta parte sí. no. No hay problema. No me di Ok. cuenta de, de que no estaba grabando. Bueno, buenas tardes, chicos. Eh, Buenas tardes. Recuerden asistir después a la clase práctica, como les recordaron por el foro también, con consultas, ¿sí? Tener a mano las consultas para terminar el práctico 3 en el día de hoy. No sé si están al tanto, si en alguna materia ya han empezado con la presencialidad, pero bueno, hay todo un proceso desde la universidad para poder paulatinamente ir incorporando algunos espacios de presencialidad en las asignaturas. Nosotros nos interesaría, por lo menos para vernos, conocerlos, quizás incorporemos algún día de práctica y lo que sí nos interesaba era las evaluaciones, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? A ver si nos cuentan qué disponibilidad tienen, si tienen algún inconveniente para poder asistir, si en alguna asignatura ya han iniciado. A ver si nos cuentan un poquito. Pueden encender los micrófonos. A mí se me complica para ir nomás porque todavía no me sale del TEC. Ah, ¿vos vivís en Madrid, Magdiel? No, ¿Cómo? no, acá, pero muy lejos. Está bien. No. Bien. Y para un día igual, por ahí estamos alternar, es como para encontrarnos, vernos, quizás por ahí llegar a hacer algo en otras semanas y A ver, se te cortó. combinando. Ya no es desde la cátedra tampoco queremos incorporar porque los han estado cambiados, adecuados a la virtualidad. Entonces no es que vamos a dar todas las clases virtuales, ¿sí? Vamos a ir alternando, a hacer virtual y presencial. En ese sentido, porque no es que tengas que viajar siempre, y sino también en las instancias de evaluación, en los próximos parciales. No sé el No, resto qué opina. no se escuchó, Profe, no se escuchó bien una parte, por eso capaz que. claro, yo te iba a Ah, preguntar eso lo de los horarios, y si iban a, porque justo se cortó ahí, como que no entendí si íbamos a mantener los de la presencialidad o los de la eventualidad. no, vamos a seguir con lo de virtualidad para no complicar y tener superposición con otras asignaturas. Entonces, en principio, trataríamos de mantener los mismos de la virtualidad y tener algún encuentro, ¿sí? No serían todos los días, sería algún encuentro presencial, que podía llegar a ser, por ejemplo, los viernes, Eso sí podría ser. ¿sí? Tipo, porque Bueno, yo por no ejemplo, conozco la universidad por dentro, por eso. claro, en ese sentido nos interesaba, por eso nos parecía apropiado también, para vernos, por un lado conocerlos presencialmente, y por otro que conozcan también el edificio de aulas. Bien, los vamos a informar con anticipación. ¿Sí? ¿El resto qué opina? Por ahí podría llegar a ser los viernes, entonces, ¿están de acuerdo? Sí, para mí Estaría Nosotros bien. bueno. estaría bueno, bien. Bueno, vamos a ver de organizar con el equipo docente, con las otras docentes, y también solicitar a ver si hay disponibilidad en ese día y horario, porque tampoco es fácil, ¿no? Hay muchas aulas disponibles. Y también lo que queremos apuntar es en la fecha de los parciales, ¿no? Por ahí tomar las evaluaciones también presenciales. Bueno, lo vamos a ir viendo entonces. Ahí empiezo a compartir para ver lo que... me quedó abierto, a ver, ahí para lo que es la clase de hoy. Bueno, recuerden acá entonces tenemos el cronograma. El segundo parcial es el viernes 15, como justo es un viernes, podríamos ver, yo voy a tratar de solicitar entonces para ver si podemos en esta fecha también tener la presencialidad, ¿no? Así que eso después lo vamos a informar. Bueno, recuerden entonces hoy lo que vamos a hacer es seguir con lo que empezamos en la clase pasada, que empezó exponiendo Estela sobre estudio de funciones, ¿sí? Los distintos criterios. Y entre la clase de hoy y el lunes vamos a ver si ya terminamos todos estos temas para que ustedes puedan resolver todo el trabajo práctico número 4. Justo acá estaba viendo también, me estaba acordando que tenemos justo este viernes que quisiéramos hacer presencial, tenemos este feriado académico. Así que, y bueno, mañana, esta semana no lo vamos a hacer presencial. Así que quizás medio apuntaríamos, ¿no, Sofía? El viernes Sí, 15 para el parcial, directo al ¿sí? parcial.
directamente para el parcial. ¿Tiene alguno inconvenientes de asistir? Nadie dijo nada, a ver, ¿tiene ¿A qué hora? inconvenientes de salud? Después lo vemos y coordinamos, estamos organizándonos ahora. Aparte hay que ver si hay disponibilidad, ¿no? En la universidad. Y en principio yo Tengo lo una dejaría, consulta. sí, ¿Es cierto que hay que descargar la aplicación esa para sí, entrar a sí, la universidad? sí, nosotros le Podés vamos a decir, hacerlo, sí, desde una compu también, pero sí, podés registrarte sí, desde tenés tu que tener la compu y sacar aplicación. ¿Qué co- Ah, porque yo no había entendido bien cómo era eso, porque decía que tenías que actualizar el diagnóstico, pero no sabía cómo era. Sí, tenés una aplicación que es Mi Cuidar, Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, UNPSJB. Ya les vamos a decir todo, no se preocupen. Estamos viendo, esta era una consulta a todos, que yo el lunes me olvidé, la verdad se los iba a consultar, como para ir organizándonos. Tampoco es seguro, ¿no? Confirmado, porque si justo no hay disponibilidad de aulas ese día, como no las hemos pedido con tiempo, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? En principio podría llegar a ser en el mismo horario de la práctica, de 15 a 17. ¿Sí? Ustedes me habían dicho que no tenían otra cosa los viernes, ¿no? Creo No, que no. profe, no hay nada Yo más no que tengo ver. nada más. Perfecto. Entonces, por eso tenemos eso está bueno también, porque si no hay posibilidades en ese horario, lo podemos acomodar en otro. ¿Sí? Eso está bueno. Así que ustedes tranquilos, después les vamos a dar todas las indicaciones, hay tiempo, les vamos a explicar bien cómo es la app esa Mi Cuidar que tienen que bajar, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? No se preocupen por ahora. En ninguna materia asisten todavía, les dieron posibilidades de asistir. Hasta ahora no, profe. Creo que en álgebra dijeron que iba a ser el parcial presencial, pero es en noviembre recién. En Ah, álgebra y geometría bueno. dijeron que iban a tratar de coordinar por lo Bueno, menos, no sé, cada 2 semanas para poder encontrarnos en el aula. claro, está bien. está bien. Eso es lo que está En bien. química Eso es lo que creo que sí tienen trataríamos de hacer clases, profe, entonces. pero Bueno, ya en la vamos mayoría a creo ver. que no están en química. Claro, lo que pasa es que química, ellos necesitan, digamos, la presencialidad, les viene bien porque tienen que adelantar las prácticas de laboratorio, todo lo que no se ha podido hacer. Entonces, bueno, vamos a apuntar esta fecha, el viernes 15, a ver si es posible, vamos a consultarlo y les vamos a estar avisando después, a ver si es posible y a ver en qué horario, ¿sí? Y les vamos a avisar. Bueno, vamos a empezar con la clase entonces. Acá yo vuelvo a mostrarles el mapa conceptual que vimos en la clase pasada y a ver qué temas vimos la clase pasada. Los teoremas de Rolle, Lagrange y Bien. Cauchy. Cauchy, Cauchy se pronuncia, pero no Cauchy, importa. Cauchy. Ok, vos lo leíste, está perfecto. Uno porque sabe Cauchy, bien. Lo que estoy esperando por ahí que el resto también opine en el Padlet ahí en el aula virtual, ¿sí? Que ponga algún comentario, aunque se repitan algunas cosas, no importa, pero coloquen la fuente donde lo encontraron, ¿sí? Como para afirmar un poco los teoremas y entonces uno presta atención al volcar esos datos y quizás encuentran páginas interesantes que yo no las vi y las Profe, podemos compartir entre todos. Sí, y si lo sí, te encontré en un libro escucho. también pongo el libro y la Sí, editorial y perfecto, todo. por supuesto, sí, sí. Sí, en el muro padre vos ponés, si querés le podés sacar una foto o transcribir algo y ponés, sí, sí, ponés la fuente. Y coloquen el nombre, si no están registrados, se pueden registrar, pero si no están registrados, en el mismo texto que ustedes incorporan, ponen abajo el nombre de ustedes o al inicio, donde ustedes prefieran, pero que quede identificado quién fue el que lo aportó, quién hizo el aporte, ¿sí? Bien, recuerden entonces que regla del hospital lo van a ver el viernes, porque con ese tema arranca el trabajo práctico número 4, ¿sí? Entonces lo van a ver el viernes. Y después, ¿qué seguimos viendo en esa clase? En la clase ¿Temas del del lunes. crecimiento? Bien, lo que fuimos viendo fue empezamos ya con lo que es estudio gráfico de funciones, ¿sí? Y lo que vimos en principio fue lo que era relacionado con el crecimiento de las funciones. Recuerden que el concepto cuando uno dice crecimiento a veces se refiere también a cuando la función crece y cuando la función decrece. Bien, yo voy a retomar acá, esto es lo que hasta acá había llegado Estela, no sé si quieren ver un repasito, si no igual vamos a ir repitiendo cosas.
Lo último que habíamos visto entonces era cómo detectar estos intervalos de crecimiento y decrecimiento. A ver, yo voy a empezar a presentar así lo vemos más grande. Ahí está, voy para atrás. Lo último que vimos fue esto, ¿no? Determinar los intervalos de crecimiento de una función. ¿Qué hacíamos para determinar los intervalos de crecimiento? ¿Qué se hacía? Se estudiaba los signos Se estudiaban los signos de qué. ¿De qué cosa? de la función De la función. Esta es la función. y de la derivada. De la derivada primera. Teníamos que hacer la derivada primera, ¿no? Y una vez que hacíamos la derivada, encontrábamos, bueno, los puntos que anulaban esa derivada, porque pues ahora vamos a ver extremos, vamos a ver que era importante saber dónde se hace cero la derivada para ver estos intervalos, y después analizábamos los signos de la derivada primera. Recuerden que acá está el resumen, vuelvo a insistir con esto, acá está el resumen. Si ustedes lo hacen de esta manera, en donde evalúan toda la función, tiene que estar bien justificado de esta forma, ¿no? Indicando que por lo menos buscan algún punto que está a la izquierda de 0, que es uno de los primeros puntos en donde la función se hizo 0, y que esté bien analizado el signo, ¿no? Si no, la forma de hacerlo es con la regla de signos, como veníamos haciendo cuando hallábamos, por ejemplo, el dominio de una función, ¿sí? En donde factorizábamos la expresión, como está factorizada acá, como les mostró Estela en la anterior, en donde tendrían que evaluar entonces el signo de 3x en uno de los renglones, el signo de x menos 4 en otro, y después sí finalmente el signo de todo el producto, ¿sí? Yo les recomiendo que hagan esta forma de evaluar los signos, porque incluso a la larga lleva menos trabajo, ¿sí? Entonces, pero lo que tenemos que hacer es evaluar los signos. Entonces, ¿qué me dice si la derivada primera es positiva? Ahí lo dejé ¿Y puesto. crece? Que la función es creciente. La función es creciente, ¿sí? Derivada, signo de derivada, primera positiva, la función es creciente y mencionamos en qué intervalo sucede eso, ¿sí? Si la derivada es negativa, ¿qué me dice de la función? ¿Qué información me da de la función? Que decrece. Que decrece, ¿sí? La función es decreciente en ese intervalo. Y si, bueno, acá positiva, entonces voy a borrar esto que me puso, la función ahí es creciente, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en la clase pasada. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Este material siempre está previsto de tal manera que vamos a ir repitiendo, creo que se cortó ahí, entonces acá tenemos el análisis de signos. Es importante después sacar la conclusión, ¿no? Como está escrito acá. La función es creciente en tales intervalos, no ponemos unión porque a veces no sabemos si la función tiene asíntotas o se continúa con el crecimiento, entonces mencionamos todos los intervalos donde la función es creciente y aquellos intervalos donde la función es decreciente también los detallamos, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué llamamos puntos críticos. Un punto crítico de una función es aquel punto que pertenece al dominio, ¿sí? Lo importante es que pertenezca al dominio, en donde la función derivada se hace 0 o la derivada primera no existe, ¿sí? Esto generalmente lo resumimos donde no existe f' de x, ¿sí? ¿Qué significa que la derivada primera se haga 0? ¿Cómo es la recta tangente a la gráfica en ese punto en donde la derivada primera se hizo 0? Fíjense que acá abajo está escrito, a ver cuál de las dos posibilidades es. ¿Es una recta tangente horizontal o es una recta tangente vertical si se hizo 0 la derivada primera? ¿Vertical? Horizontal, ¿sí? Horizontal sería. La recta tangente es horizontal. Y en los casos que la derivada primera no exista, puede haber dos posibilidades, ¿sí? Puede ser que haya una recta tangente vertical o que haya esquinas agudas o también puntos de discontinuidad, ¿sí? La no existencia va a suceder alguna de estas tres situaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí, donde la derivada primera se hizo 0, ese es un punto crítico, y acá me va marcando todos los puntos críticos, ¿sí? Ups, me pasé. En este primero, que podemos llamarlo x1, en todo caso, ese punto. ¿Qué pasa? ¿Y cómo es la recta tangente horizontal a la gráfica?
¿Cómo es la recta tangente a la gráfica? Ya contesté. Horizontal. Horizontal. Va mi cabeza más adelante de lo que hablo. Bien, la ¿De recta qué tangente color es es el horizontal. caballo blanco de San Martín? Sí, sí. Fue como eso. Mi cabeza, viste, uno va pensando, desde cuando escribe pasa lo mismo. Bueno, Claro. sabemos que la derivada en ese punto x sub 1 es 0, ¿sí? En este punto que yo acá llamo x sub 2, ¿qué pasa? Voy a cambiar el color porque no quede todo tan rojo. ¿Qué pasa con la derivada primera en x sub 2? ¿Cómo es la recta ¿No tangente existe? acá? No existe porque la recta tangente es vertical, ¿sí? Entonces, en este caso, no existe la derivada primera en ese punto x sub 2. En este que yo ahora llamo x sub 3, ¿cómo es la recta tangente a la gráfica? En ese punto, acá, en este punto. Pareciera que es horizontal también, ¿no? Bueno, y así en este otro punto también es horizontal, en este es horizontal. Y en este, ¿qué pasó? Acá, ¿Hay un punto este anguloso? sería. Hay un punto anguloso. Entonces, ¿qué pasa en ese punto anguloso? Vamos a llamarlo x sub 6. ¿Qué pasa en ese punto anguloso? ¿Puedo marcar una No, recta tangente a la gráfica? no, ¿Sí? No se puede, porque yo tendría derivadas, ¿se acuerdan de las derivadas laterales? Podría llegar a tener una derivada por izquierda y marco una recta tangente por izquierda y tendría una recta tangente a la gráfica por derecha, pero en ese punto en particular no existe la derivada de la función. Pero fíjense que todos esos puntos también podría suceder, voy a marcar uno más acá, que no se tuvo en cuenta en este gráfico, me estoy dando cuenta ahora, que suceda esto, por ejemplo, ¿no? Fíjense que en ese punto x sub 8 pertenece al dominio, pero podemos calcular la derivada. ¿Puedo calcular la derivada en ese punto? En ese punto en particular, ¿puedo decir que existe la derivada? Si la función no es continua en ese punto, no. Si no es continua, ¿no? no. Como no es continua, entonces no existe la derivada en ese punto. Bueno, todos esos serían puntos críticos. ¿Se entiende? Es decir, donde la derivada primera se hace 0 o donde la derivada primera no existe, pero esos puntos pertenecen al dominio, eso es importante, ¿sí? Pertenecen al dominio, entonces los vamos a llamar puntos críticos, ¿sí? Entonces vamos a ver distintas situaciones acá, vamos a verlas con más detalle. Ahí la derivada primera se hace 0 en ese punto C, entonces vamos a decir que x igual a C es un punto crítico. Acá también con la derivada primera en esta situación, ¿cómo es? ¿Cuánto vale? ¿Existe? No se entendió bien. ¿Cuánto vale para la derivada primera en este punto C? 0. 0. Entonces, ese también sería un punto crítico, ¿sí? La derivada es 0. En esta otra situación que puse ahora, tenemos Punto anguloso. derivada en C, No. es un punto anguloso, la derivada primera no existe, y en esta situación tampoco existe la derivada primera. ¿Por qué? Porque la recta tangente es vertical. ¿Se acuerdan un ejemplo de esto que yo les di cuando empezamos este tema de derivadas? ¿Qué gráfica podría llegar a ser esta? ¿Parecida a qué funciones? ¿Una raíz? Una raíz cúbica, ¿sí? Que sería, en este caso podría ser una que estuviera desplazada, ¿no? Esto sería f en c, está desplazada. Bueno, justamente ahí la recta tangente es vertical. Ya vamos a ver qué nombre recibe ese punto, ¿sí? Pero en principio lo que vamos a detectar con la derivada primera es que son puntos críticos, ¿sí? Sabemos que algo pasa con que no existe porque tengo recta tangente vertical o punto anguloso o una discontinuidad, o se me hacen ceros porque tengo recta tangente horizontal. Vamos a ver a qué llamamos extremos relativos. Recuerden que la palabra extremo, yo les recordaba la clase pasada, extremos, los que incluimos con este término, es tanto a máximos como a mínimos, ¿sí? Porque a veces uno les pregunta encontrar los extremos de una función y no saben de qué estamos hablando, ¿sí? Siempre extremos son máximos o mínimos. Y los llamamos relativos porque, esto ya lo vimos también cuando vimos funciones, porque son el máximo valor, va a cumplir este que va a ser el máximo valor funcional entre todos aquellos valores
que están en un determinado intervalo. No son los máximos de toda la función, ¿sí? Y va a tener un mínimo relativo si también ese valor funcional ahora, en ese punto, sea el menor, lo estoy leyendo de acá para allá, así que a veces es más fácil leerlo así, sea el menor o igual a todos los valores funcionales que están en ese intervalo, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos máximos o mínimos. Este es un máximo relativo, acá se ve bien, fíjense que este valor funcional que cumple en este punto no es el mayor de todos, porque acá tendríamos un valor que es mayor funcional, ¿sí? Pero sí lo cumple en un determinado intervalo. Para este intervalo AB que yo estoy considerando, este valor es el mayor valor funcional de todos los que están en ese intervalo, ¿sí? Por eso se llama máximo relativo. En ese caso también, porque al principio, si no lo estudiamos, puede ser que la función, por ejemplo, acá siga creciendo, ¿sí? Entonces, también en principio es un máximo relativo. Después veremos cuándo pasa a ser absoluto. Y tanto este punto, en donde la derivada primera se hace 0, como en este, que no existe, serían mínimos relativos de la función, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Espero que no se me vuelva a cortar. Bien, no hay preguntas. No. A ver, sigo avanzando. No, profe. Bien. Ahí está. Entonces, extremos relativos son los máximos y mínimos. Y vamos a decir con más propiedad que si una función es derivable, va a tener un extremo relativo si, si la función es derivable y tiene, yo ya sé que tiene extremo relativo, entonces sé que la derivada en A es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Si no fuera derivable, ¿qué va a pasar? Estoy con las otras situaciones, ¿sí? Fíjense que si era derivable, la única posibilidad es que sea 0, porque las otras posibilidades de que fueran extremos o puntos críticos era que la derivada no existiera, ¿sí? Entonces, si es derivable y yo sé que tengo un extremo, ya sea un máximo o un mínimo, entonces la única posibilidad que tengo es que la derivada en ese punto sea 0, ¿sí? Entonces ahí sabemos que la derivada es 0 porque son derivables en estas situaciones, ¿sí? Tenemos tanto máximos como mínimos relativos. ¿Qué pasa? Si yo la derivada, fíjense que acá el recíproco decimos que no es cierto, es decir, si la derivada en un punto es 0, ¿yo puedo concluir que es un extremo? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí está el ejemplo, pero bueno, tendría que borrar. A ver, ¿yo puedo concluir que es un extremo? Sí. ¿Con seguridad? A ver qué opina el resto. ¿Puedo concluir que es un extremo? A ver, yo les voy a hacer el dibujo de una función acá. Piensen en la función x al cubo. ¿Qué pasa con la función x al cubo? 0. Ahí está representada. ¿Qué pasa con este punto? ¿Cómo es la recta tangente a la gráfica? Es horizontal, ¿no? Acá, en este punto, en 0. ¿Y les parece? Acá ustedes visualizan un máximo o un mínimo. No. 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 Entonces, por eso lo recíproco no es cierto. Es decir, si yo tengo que la derivada en 0 vale 0, pero sabiendo eso, yo no puedo decir con eso solo, sacar la conclusión de que es un extremo, ¿sí? Lo que puedo decir, ¿qué puedo decir? ¿Qué es en ese punto? ¿Qué hay en ese punto? Si la derivada en ese punto me dio 0, ¿qué pasa en x igual a 0? ¿Qué es? ¿Qué dijimos que era? Un punto crítico, ¿sí? Por eso se llaman puntos críticos, porque yo tengo que hacer más análisis, ahora vamos a ver cuáles, para determinar si es un extremo, si es máximo o mínimo, ¿sí? Entonces, que quede claro, es decir, el saber que la derivada primera se hace 0 no me garantiza que sea un extremo, ¿sí? En este caso ya vamos a ver que después a esto lo vamos a llamar de otra manera, ¿sí? Justamente acá lo que va a haber es un punto de inflexión. Después vamos a definirlo claramente. Entonces,
¿Cómo buscamos a los extremos estos relativos, a los máximos y los mínimos? Tenemos que ver dónde la derivada se hace cero o donde la derivada primera no existe, ¿sí? Ahora vamos a ver entonces cómo hacemos para, a partir de estos datos, que me dé o que la derivada primera se hace cero en el punto o que no exista la derivada primera, cómo tenemos que analizar más cosas. En un caso sería una posibilidad es analizando el signo de la derivada primera a ambos lados del punto. Esta es una posibilidad para determinar si es máximo o mínimo, y si no también hay otro criterio que se llama el criterio de la derivada segunda, que lo que hacemos es analizar el signo de la segunda derivada, pero en ese punto en particular. Esto lo van a encontrar como criterio de la derivada segunda, y el otro sería el criterio de la derivada primera, ¿sí? Entonces necesitamos más información para poder concluir si es máximo o mínimo. ¿Cómo hacemos la prueba de la derivada primera? A ver, ¿qué les parece a ustedes que pasa cuando tenemos un máximo? ¿En qué situación tenemos un máximo? ¿Y qué pasa con la función en cercanías del máximo? Ahora yo voy a poner acá este grafiquito acá a un costado. Si yo tengo un tipo, una parábola así hacia abajo, ¿qué tengo ahí? ¿Máximo o mínimo? Máximo. Un máximo. ¿Y qué pasa con la función antes de ese punto y después de ese punto? ¿Qué puedo ver? ¿Qué sucede Crece y para que decrece. haya? Crece y decrece. ¿Y qué pasa si crece la función? ¿Cómo es la derivada primera? Si la Creciente. función es creciente, ¿qué signo tiene la derivada primera? Positiva. Positivo, ¿sí? Dijimos así, pendientes así, positivas. Y si la función es decreciente, ¿qué signo tiene la derivada primera? Negativo. Negativo. O sea que fíjense que podemos analizar eso, los signos de la derivada primera, qué pasa antes del punto y qué pasa después del punto. Si tuviera un mínimo, ¿cómo iba a ser la función? Iba a pasar de ser decreciente a ser Creciente. creciente. Y eso lo analizo con los signos de la derivada primera. Entonces justamente ese es el criterio de la derivada primera, ¿sí? Determino el signo a ambos lados, ¿sí? A izquierda y derecha de ese punto crítico. Entonces decimos que si el signo de la derivada primera en el punto en donde se hizo cero no existe la función, pero vuelvo a insistir, ese punto C tiene que pertenecer al dominio de la función, ¿sí? Entonces si el signo pasó de ser positivo de la derivada primera y luego es negativo, ¿qué tenemos ahí? Por lo que analizamos recién, Un ¿un punto máximo máximo. o un mínimo? Un punto máximo, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un máximo relativo. Si el signo de la derivada primera pasó de ser negativo, o sea que la función era decreciente, ven con estas flechitas uno se ayuda, la función era decreciente y después fue creciente, ¿qué tenemos en ese punto? Un Ahora, mínimo relativo. perfecto, un mínimo relativo. Si no hay cambio de signos, ¿tenemos algún extremo acá? ¿Les parece? La función era creciente y después siguió creciendo. No hay cambio de signos. Ahí no tenemos ni máximo ni mínimo. Es como la situación que les mostré recién de x al cubo, ¿sí? Lo que vamos a decir es que no es Fabi, esta función puede se ser cortó todo. a la menos x al cubo, por ejemplo, en de, Fabi, sí, no se escucha nada, ¿eh? ¿no? Sí, se había cortado. A ver, ahora Parte creo no que se te escucharon. escucha. Hola, Hola. ahí Estabas hablando de X es una cubo lucha y se nuestra. entendió eso. Ah, No sé bien. qué estabas diciendo de X cubo. Bien, en x al cubo estábamos en esta situación, ¿sí? El ejemplo era la función x al cubo, en donde era creciente, se hizo cero y después siguió creciendo. Entonces no tenemos extremo relativo, ¿sí? Y lo mismo sucedería si antes del punto la derivada primera es negativa y luego del punto no hubo cambio de signo, siguió siendo negativa. Entonces tampoco es extremo relativo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es decir, el criterio de la derivada primera lo que me obliga es analizar los signos antes y después de ese punto, ¿sí? Para poder llegar a la conclusión si tenemos un máximo
relativo o si tenemos un mínimo relativo. Entonces, acá volvemos a repasar, ¿no? Lo vemos en la gráfica. Si la derivada primera es positiva antes del punto y negativa después del punto, ahí vamos a tener un máximo. Y en esta situación vamos a tener un mínimo en el punto C. Esta es la que veíamos recién, ¿sí? Si la derivada primera es positiva antes del punto y sigue siendo positiva después del punto, no tenemos máximo ni mínimo, ¿sí? Y esta sería la situación que les quería comentar recién, que si es negativa antes del punto y sigue siendo negativa, no hubo cambio de signos, tampoco es máximo ni mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Este sería el criterio de la derivada primera. ¿Hay dudas hasta acá? No. Bien, lo estamos viendo un poquito más práctico que teórico. Ustedes pueden ver los apuntes con mayor precisión, donde están todos estos, van a aparecer teoremas o definiciones, y si tienen consultas lo podemos ver, ¿sí? Pero esto es como apuntado a que puedan hacer mejor la práctica. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros tenemos que hallar los extremos relativos de esta función? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. ¿Qué harían? Derivar. Primero derivar, ¿sí? Hallamos la derivada. Y después de derivar, ¿qué Analizar los tenemos que signos. ver? Analizar, pero antes de analizar los signos, tenemos que ver, ¿Evaluamos a 0? claro, tenemos que ver dónde la derivada primera se hizo 0 o dónde la derivada primera no existe, ¿sí? Ahora, como la derivada primera es un polinomio, porque la función era un polinomio, esta situación no la vamos a tener, ¿sí? Porque el dominio, ¿cómo lo vemos eso? Esta parte la vemos evaluando el dominio de la derivada primera, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Porque a veces uno se preocupa cómo me doy cuenta de eso. Bueno, si yo la derivo, veo la función y evalúo el dominio, ahí van a saltar los valores en donde no existe la derivada primera. En este caso no tengo inconveniente, ¿sí? Entonces lo que hago es igualarla a 0 y encontrar los valores de x que me anulan esa expresión. Ya la factorizo, fíjense que esta es la misma que venimos trabajando con lo que era el crecimiento. Se encuentran los dos valores porque el producto de dos expresiones me va a dar 0, donde uno de los factores sea 0 o donde el otro sea 0. Si no, acá seguramente ustedes quizás iban a usar Bhaskara, pero me ayuda a factorizarlo para evaluar los signos. Y bueno, encuentro los dos valores que me anulan la derivada primera. ¿Qué son esos hasta ahora? Si yo no analicé más nada, ¿qué puedo decir que son estos puntos? ¿Puntos críticos? Puntos críticos. Hasta ahora lo único que puedo decir es que son puntos críticos. Para determinar si son extremos, y tengo que analizar los signos de la derivada primera. Acá está el resumen porque este es el mismo que había hecho Estela en la clase pasada, ¿sí? Ponemos el resumen nada más. Entonces, como ya sabíamos que era creciente la función, ¿se acuerdan? De menos infinito a 0, y después decreciente